Bueno, mis amigos, ahora vamos a poner el molde. Cogemos una base así, entonces le ponemos la toalla, ¿verdad? Le arreglamos los pliegues, la ponemos a nuestro gusto, la cortamos aquí para darle forma, le damos la forma que nos guste más. La dejamos así, una más larga, una más corta, porque así se ve más exótica, más bonita. La cotejamos muy bien. Ahora vamos a preparar la mezcla. Usamos por lo menos como 6 libras de cemento. Le agregamos un poco de agua hasta que nos quede bien suavecita, que nos quede en forma como de una natilla, ¿verdad? Como una maicena. Cogemos la toalla, entonces la empapamos muy bien, que no quede nada seco ni un lado más mojado que el otro, que no quede bien empapada. Así, mi gente. Entonces la colocamos y cogemos y comenzamos a arreglarle los pliegues para que quede con una forma bien bonita. Hola, buenos días, mis amigos. Ya pasaron las 24 horas. Ahora vamos a sacarle esto, que no hay ningún problema, esto sale bien. Miren qué hermosa. Está bien linda nuestra maceta. Si ustedes desean, la pueden dejar así, que se vea natural, o pintarla. Yo la voy a pintar con este color, un colorcito óleo, marrón.
para que se vea como piedra, pero ustedes la pueden dejar o pintarla del color que más les guste. Así que vamos allá. Ven que bella está así, pero como les digo, ustedes la pueden pintar como del color que más les guste. Así que quede como en un lado más claro, uno más oscuro, porque así se ve como más antigua. ¿Me entiendes? O ese es el estilo que yo le quiero dar. Como le digo, ustedes la pueden pintar, hacerle el estilo que más les guste. Esto nomás es como una idea. Bueno, mi gente, ya ven cómo está quedando.